Buenos días. El día de hoy les vamos a presentar la periodización nutricional del futbolista, en este caso delantero. Esta presentación fue realizada por María Camila López, Nicola Andrea Murcia, Ana María Morillo, Margarita Rosa Piedradita, Karen Lorena Pinto y la que les habla, Ángela María Solarte. A continuación vamos a hablar de las características técnicas del fútbol y del delantero. Entonces, el fútbol es considerado un deporte de tipo acíclico donde predominan la fortaleza veloz y los movimientos de alta intensidad. Además, también se caracteriza por contener movimientos aleatorios o intermitentes variando en velocidad, en intensidad y en fuerza. Generalmente, los partidos de fútbol cuentan con 90 minutos repartidos en dos tiempos de 45 minutos y un descanso de 15 minutos en el intermedio. El enfoque principal del fútbol, o lo considerado como la fórmula de éxito en el fútbol, se basa en fuerza por velocidad más el componente de resistencia, obteniendo de esta manera una potencia explosiva para reaccionar frente al balón. Ahora, hablemos del delantero. Generalmente es alto y corpulento para avanzar rápidamente y llegar al balón y para sostenerse en el momento de los contactos o choques con los atacantes. Generalmente posee agilidad mental, buenos reflejos, dominio del espacio y del tiempo para reaccionar en los momentos adecuados en donde debe atacar, hacer jugadas aéreas o retroceder. Este jugador se caracteriza por tener un olfato de gol, es decir, él descifra en qué momento específico adelantarse o esquivar al jugador para poder atacar y definir. Los movimientos que más realiza son el dribbling o el zigzag, o lo que consideramos como un amague, el trote, el sprint, que es un pique muy rápido, caminar y retroceder. Generalmente en competencia juega de 1 a 3 partidos por semana. En cuanto a las características fisiológicas, el delantero tiene como objetivo la reacción, la acción y la aceleración de los movimientos. A partir de estos, muchas veces puede pensar con anterioridad y llegar antes que su oponente al balón, o en algunos casos también podría llegar a robárselo. Con el fin de llegar a conseguir esto, se trabajan las fibras musculares y la resistencia cardiovascular para que el deportista, o en este caso el delantero, pueda soportar los cambios bruscos de velocidad dependiendo del movimiento que desea realizar. Teniendo claro esto, se clasifican las fibras musculares en tres tipos. Las primeras son las rojas. Generalmente se activan con poca fuerza, duran mucho tiempo y por eso permiten obtener resistencia y se oponen a la fatiga, haciendo que el deportista no se canse o no sufra en el partido, teniendo en cuenta que él esté en buenas condiciones. En segundo lugar se encuentran las rápidas. Estas son características de esfuerzos breves o rápidos, como lo es cabecear el balón o centrarlo. Algunas veces activan las rojas y esto potencia al doble la activación neuromuscular para superar una resistencia y contrarrestar la acción muscular, haciendo que el deportista de por sí no se canse tanto, sino que reduzca la mitad de ese cansancio. Y para finalizar se encuentran las explosivas. Son los esfuerzos violentos, cortos y más críticos del partido. Generalmente se encuentran en los movimientos como son los saltos, las barredoras, las caídas, cuando él quiere sprintear, cuando él remata o define y cuando él hace una aceleración y decide acelerar de algún momento a otro. Generalmente estas fibras se cansan muy rápido. Ahora, en las características metabólicas, el esfuerzo de un deportista a nivel general es 95% actividades o movimientos de baja intensidad, incluyendo el reposo, y 5% de actividades o movimientos de alta intensidad. A partir de las fibras musculares que clasificamos anteriormente, volveremos a utilizarlas para clasificar el metabolismo. Entonces, en las fibras lentas se encuentra el metabolismo oxidativo, que es característico de la resistencia. A partir de él, utilizamos las reservas de carbohidratos y grasas que tenemos en el cuerpo y duraremos mucho tiempo, en este caso durante los 90 minutos que cuenta el partido. Ahora para las fibras rápidas, utilizaremos el metabolismo glucolítico o anaeróbico. Generalmente utilizaremos para esto las reservas de glucógeno. Es el que más se presenta en este deporte por los cambios bruscos de velocidad que se presentan. En los momentos donde más aparece es cuando se está corriendo, cuando se está caminando y cuando se cambia de dirección. Para finalizar, las fibras explosivas utilizan el metabolismo de los fosfágenos,
que es el metabolismo más rápido, pero el que más rápido se agota, de la misma manera. Es utilizado en los movimientos más explosivos, como lo son los sprints, las carreras, los saltos y para rematar y definir un gol. En cuanto a la determinación del diagnóstico nutricional, de acuerdo a estos datos del futbolista, en primer lugar realizamos los cálculos del peso ideal por dos componentes en donde se obtuvo esta información. Como se puede observar, la sumatoria de pliegues de un total de 100, el porcentaje de grasa arroja un resultado de 13,2%, la masa grasa es de 11,7 kilogramos y la masa muscular es de 77,7 kilogramos. Al comparar los anteriores datos con la literatura, se tiene que el peso y la estatura de nuestro deportista es de 89,4 kilogramos y 175,6 centímetros. Según diversos estudios, se afirma que el peso promedio para un futbolista oscila entre los 71 kilogramos a los 81 kilogramos y en cuanto a la estatura se encuentra en el promedio. Ahora bien, se evidencia que la sumatoria de 6 pliegues que presenta nuestro deportista excede en gran medida las referencias proporcionadas. Adicional a esto, un estudio donde proponen valores para clasificación antropométrica en futbolistas exponen que un rango adecuado de esta sumatoria de pliegues es aquel que oscile entre 45 y 75 milímetros, lo cual se relaciona con la información de más estudios. En cuanto al porcentaje de grasa del futbolista, este presenta un porcentaje de 13,1, cuando se dice que el rango ideal para un deportista es de 9% a 12%, siendo el 10% el valor más adecuado. Hay que tener en cuenta que no se puede utilizar un porcentaje menor al 5% para no crear deficiencia de grasa corporal esencial en el deportista, ni exceder el 16% según la ISAC, como se cita en un estudio de composición corporal realizado en México. Por otro lado, su masa grasa es de 11,7 kilogramos, cuando la literatura recomienda rangos menores a estos, al igual que para la masa magra o muscular. Este último factor representa un exceso exagerado, pues aunque cuenta con un IAKS dentro del rango, el máximo valor registrado y considerado adecuado es de 71 kilogramos. Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que este deportista se encuentra en sobrepeso, según su IMC y corroborado por la sumatoria de pliegues y porcentaje de grasa, lo cual afecta su rendimiento. Aún así, aunque los delanteros se caracterizan por presentar un alto valor de masa muscular junto con los porteros, el exceso de masa muscular y adiposa que éste presenta se teme que pueda afectar su sprint, velocidad, resistencia, disminuya su tiempo de recuperación y aumente el riesgo de lesiones y sobrecargas. Por lo tanto, se realizan estas modificaciones. En primer lugar, se realizan los cálculos del peso ideal o saludable, en donde consideramos el 9%, que representa el rango mínimo de los establecidos para un deportista, como el porcentaje de grasa ideal. Este se debe al sobrepeso y casi obesidad que presenta nuestro futbolista. Teniendo en cuenta estos datos, se obtuvo un peso saludable de 85,3 kilogramos, que representa una pérdida de peso de 4,1 kilogramos. Aún así, este peso ubica al deportista en un IMC no muy alejado del actual, por lo tanto sigue en riesgo. Por esto decidimos disminuir la masa muscular considerando un IAKS deseado de 1,35 y obteniendo una pérdida de masa muscular de 4,34 kilogramos. Con esta información finalmente se obtiene un peso deseado para la competencia de 81 kilogramos y un IMC de 26, el cual se acerca más a un estado nutricional adecuado. En cuanto al diagnóstico, el deportista refiere sobrepeso con exceso de masa grasa y magra, los cuales se pretenden disminuir de acuerdo con lo fijado en la meta antropométrica a largo plazo. Debido a que el futbolista se encuentra en una fase competitiva, se especifica que por este tiempo, el cual se estima que dure 2 meses, pierda 200 gramos por semana, siendo 500 gramos el rango máximo de pérdida de peso en esta fase, para asegurar su disponibilidad energética y una vez terminada esta etapa, esta cantidad pueda aumentar para lograr el peso deseado. Para la determinación del gasto energético total del deportista, se debe tener en cuenta las diferentes actividades realizadas. En este caso, se consolida en 2 grupos. El primero es lunes a sábado, teniendo en cuenta que estos son los días donde el deportista entrena 3 horas. El otro grupo es martes y domingo, que son los días en que el deportista tiene partidos de duración de 2 horas. Cabe resaltar que los días que tiene partidos de 2 horas son los días que tiene 1 hora más de sueño también. En cuanto al resto de actividades de los diferentes días, es similar en cuanto al desglose de actividades. Continuando con la determinación del gasto energético, se utilizó la ecuación de Harris y Benedict para determinar la tasa metabólica basal del deportista.
Después se revisó el compendio de actividades físicas actualizado y se buscó todas las actividades realizadas por el deportista, anotando el código o MET correspondiente para cada una. En el caso del futbolista, a la hora de determinar su gasto energético en entrenamiento, se tuvo en cuenta el tipo de actividades realizadas en este deporte, que se caracterizan por acciones intermitentes de alta intensidad. Por lo tanto, se optó por el acondicionamiento en circuito, que incluye movimientos aeróbicos, y le corresponde un MET de 8, el cual se puede clasificar como vigoroso. En cuanto al gasto energético en el partido, se tomó el valor correspondiente a soccer de competencia, el cual tiene un MET de 10, que también se puede clasificar como vigoroso. Finalmente, de esta información pudimos ver que el gasto energético total obtenido para el deportista es más del doble de lo que corresponde a su tasa metabólica basal. Se observa un gasto energético mayor en los días que entrena, comparándolo con los días que tiene partidos, también debido al tiempo que invierte en cada una de estas actividades. Igualmente, su gasto energético es alto debido al tipo de deporte que practica, donde la resistencia a la velocidad y la alta intensidad aeróbica son los protagonistas de esto. En esta diapositiva podemos ver el análisis de los datos bioquímicos. Entonces el futbolista, como podemos ver en los cuadros, tiene un colesterol de 80 miligramos sobre decilitro, triglicéridos de 170 miligramos sobre decilitro, HDL de 48 y LDL de 149 miligramos sobre decilitro. Comparándolo con los niveles lipídicos recomendados, tenemos que la clasificación de la dislipidemia es hiperlipidemia mixta, lo que indica que tiene el colesterol total, LDL y triglicéridos altos. Esa elevación en la concentración plasmática de lípidos puede afectar al deportista en su rendimiento, ya que, como sabemos, los lípidos son esenciales para el funcionamiento hormonal adecuado y por ende muy importante para la salud muscular, metabolismo, adaptación al ejercicio y una recuperación adecuada. De acuerdo con la ingesta de alimentos, podemos deducir que hay un bajo consumo de frutas y verduras. Vemos que las frutas las consume solamente en jugo, lo que hace que no se consuma la fibra completa del alimento. Además, vemos que el consumo de legumbres es nulo y el consumo de alimentos azucarados y procesados es alto, y estas azúcares, como lo sabemos, no proporcionan una nutrición adecuada a las células. En la alimentación del deportista se incluyen preparaciones fritas, y debido a que, como lo vimos anteriormente, presenta una dislipidemia, estas preparaciones no son lo más recomendable. Hay un insuficiente consumo de productos lácteos. Como vemos, consume solo leche descremada junto con productos azucarados como lo es el Milo. Por lo tanto, no es lo más recomendable, aunque lo hace con leche descremada, no presenta una variedad de este grupo alimenticio. Por último, se presenta una hidratación inadecuada, pues solo se hidrata durante la actividad física y por lo tanto se tendrá que asegurar una hidratación completa, es decir, preactividad, durante la actividad y posactividad. Estas son algunas recomendaciones nutricionales para controlar la dislipidemia específicamente, y están categorizadas por grupos de alimentos. En cuanto a los cereales, deben ser refinados o integrales y no se recomiendan productos de botería. En cuanto a las frutas, verduras y hortalizas, se debe consumir una gran variedad de estas y limitar el aguacate y las aceitunas. En los tubérculos y legumbres se deben consumir todas las legumbres, y el tubérculo más recomendado es la papa, pero pues obviamente no se debe consumir frita. En las leches y derivados se deben consumir leches desnatadas y semidescremadas, yogures desnatados y no azucarados. Todos los derivados deben ser desnatados. No se recomiendan las leches en polvo, leche condensada, crema de leche, flanes, natillas, helados cremosos. En cuanto a los pescados y los mariscos, se debe consumir pescado blanco y azul, atún y sardinas, y no se recomiendan pescados fritos o atún enlatado en aceite. En cuanto a las grasas, es preferible preparar los alimentos con aceite de oliva, girasol o maíz. No se recomienda el consumo de margarinas, manteca de cerdo, aceite de palma y coco. Y las bebidas pues se deben consumir agua, infusiones de café o té y zumos de fruta. Y no se recomienda la ingesta de alcohol. Con base en el consumo de alimentos, hicimos la siguiente tabla analizando la composición nutricional de cada alimento. Lo categorizamos por tiempo de comida, es decir, lo que se consume en el preentrenamiento, entrenamiento, medias nueves, almuerzo, onces y cena.
Entonces la tabla se dividió en la cantidad, kilocalorías, macronutrientes y micronutrientes. Cabe mencionar que estos micronutrientes los escogimos porque son en los que comúnmente hay deficiencias en los deportistas. A todo esto se le sacó un promedio y entonces con base a la tabla anterior se realizó el análisis químico por grupo de alimentos, se promedió y se calculó el total de calorías, macronutrientes y micronutrientes para posterior a esto realizar el cálculo de los requerimientos nutricionales del deportista y hacer el ajuste. Respecto al consumo total de alimentos del deportista y revisando la literatura se comparó primero los micronutrientes. Entonces aquí podemos ver el hierro, el calcio y la vitamina C. En el hierro el deportista consume 5 miligramos al día y su requerimiento es mayor a 8 miligramos al día, lo que quiere decir que hay una deficiencia de 3 miligramos. En el hierro, la deficiencia con o sin anemia puede afectar la función muscular y limitar la capacidad de trabajo, lo que puede comprometer la adaptación al entrenamiento y el rendimiento deportivo. Esto es especialmente importante para el fútbol debido a su gran dependencia al metabolismo aeróbico. En el calcio podemos ver que su consumo es óptimo, ya que consume 1.232 miligramos al día y su requerimiento está entre 1.000 y 1.500 miligramos al día. La ingestión apropiada de calcio, además del ejercicio, asegura una masa ósea óptima y disminuye el riesgo de fracturas osteoporóticas. En la vitamina C podemos ver que se consumen 117,1 miligramos al día y su requerimiento es de 90 miligramos al día, lo que quiere decir que hay un exceso de 27,1 miligramos al día. La vitamina C promueve la formación de colágeno, absorción de hierro y formación de epinefrina y pues esto es esencial para el deportista, es decir que cualquier exceso puede traer consecuencias. La vitamina D es sumamente importante en el deportista ya que regula la absorción y el metabolismo del calcio y desempeña un papel clave en el mantenimiento de la salud ósea. Sin embargo, también se destaca el importante papel de la vitamina D para las funciones no esqueléticas, incluido el crecimiento del músculo esquelético, la función inmune, la modulación inflamatoria y el rendimiento deportivo. Los jugadores de fútbol con niveles bajos de vitamina D pueden ser más propensos a sufrir lesiones musculoesqueléticas y fracturas por estrés. Se debe saber que los niveles bajos de vitamina D pueden conducir a una reducción de la fuerza y la insuficiencia de vitamina D es común en jugadores que viven en países en latitudes más altas. Por lo tanto, como este deportista se encuentra en la ciudad de Bogotá, sería ideal garantizar este requerimiento de vitamina D. Como podemos ver en la diapositiva, el requerimiento es de 5 microgramos al día. De acuerdo a la disponibilidad energética del deportista, establecimos la disponibilidad energética en los días de entrenamiento, es decir, de lunes a sábado, exceptuando martes y domingo. En esta encontramos que la disponibilidad energética es de 33.5, siendo una disponibilidad energética tolerable. En los días martes y domingo, en donde la actividad física realizada por el deportista es en los partidos, es una disponibilidad energética un poco mayor de 34.5. Aquí tenemos el balance energético del deportista dividido entre los días de entreno y los días de partido. Entonces, en los días de partido hay un balance energético positivo donde las calorías gastadas son menores a las consumidas, pues consume 4.511 kilocalorías y gasta 4.357. En los días de entreno hay un balance energético negativo, pues las calorías gastadas, que son 4.617, son mayores a las calorías consumidas, que son 4.511. Lo ideal es que haya un equilibrio entre las calorías gastadas y las consumidas, para que haya un buen funcionamiento en general. Entonces, estas alteraciones se pueden ver reflejadas en la composición corporal del deportista, pudiendo afectar su rendimiento. Como ya se ha mencionado anteriormente, la pérdida de peso propuesta para el deportista es de 0.2 kilogramos por semana durante el tiempo de la etapa competitiva, que es de aproximadamente 2 meses, esperando una pérdida de peso total de 1.6 kilogramos. Para esto establecimos un déficit calórico de 186 kilocalorías por día. Durante los días de entreno establecimos que su gasto energético total debería ser de 4.431. Hallamos la disponibilidad energética, la cual nos dio 31.2, siendo una disponibilidad energética tolerable. Para los días de partido, es decir, martes y domingo, establecimos el mismo déficit de 186 kilocalorías por día, siendo el gasto energético total para estos días de 4.171, teniendo una disponibilidad energética de 32.1, es decir, una disponibilidad energética tolerable. Para la periodización nutricional se establecieron 3 momentos o etapas claves durante la semana del deportista. Asimismo, se estableció 3 minutas diferentes con el fin de brindar un aporte correcto durante cada momento para no alterar el rendimiento del deportista. La primera etapa son los días
previos a la competencia, los lunes y los sábados. Este día no habrá dieta ni déficit calórico, ya que en este día se pretende brindar lo suficiente para que haya una reserva hepática y muscular para la competencia. Los requerimientos de carbohidrato quedaron 10 gramos de carbohidrato por kilogramo, los requerimientos de proteína quedaron 1.2 gramos de proteína por kilogramo y los requerimientos de grasa el 20% del valor calórico total, para un requerimiento total calórico de 4.922 kilocalorías día. La segunda etapa de la semana para el deportista son los días no previos a la competencia, es decir, los días de entreno miércoles, jueves y viernes. Estos días nos permiten tener un mejor déficit calórico sin producir alteraciones en la disponibilidad energética. Para este día los requerimientos de carbohidrato son de 8.5 gramos de carbohidrato por kilogramo, requerimiento de proteína 1.3 gramos de proteína por kilogramo, los requerimientos de grasa el 22% del valor calórico total y el requerimiento total calórico de 4.430 kilocalorías día. Para la tercera etapa, es decir, los días de competencia o partido, el gasto energético total es menor, por lo cual se adecuaron los requerimientos para obtener una pérdida de masa grasa, pero asegurar una adecuada o tolerable disponibilidad energética que no afecte el rendimiento en la competencia. Para este día los requerimientos de carbohidrato son de 8 gramos de carbohidrato por kilogramo, los requerimientos de proteína son de 1.2 gramos de proteína por kilogramo y las grasas son el 23% del valor calórico total, para un requerimiento total calórico de 4.173 kilocalorías día. En esta diapositiva se plantea la prescripción dietaria y se hace por grupos de alimentos. Entonces, en cuanto a los cereales, se deben incluir productos integrales como por ejemplo las pastas, pan y arroz. Las verduras y hortalizas se deben incluir una gran variedad en la prescripción dietaria, ya que, como lo vimos anteriormente, su consumo es casi nulo. En los proteicos se deben incluir carnes magras y pollo sin piel. En los lácteos se deben evitar los lácteos enteros, los quesos duros y de untar. En cuanto a las grasas, incluir grasas insaturadas como los frutos secos, pescados, aceites de girasol, soya y oliva. Se deben evitar la prescripción de grasas trans y saturadas como lo son las carnes magras, mantequillas o margarinas. Evitar preparaciones fritas, salsas y guisos y en cambio prefiero preparaciones a las planchas, a la brasa, en papillote, al horno o al vapor. En cuanto a los azúcares, evitar la prescripción de productos de pastelería y productos procesados por el elevado contenido de grasas. Y en especial el hierro y la vitamina D, pues el hierro se debe consumir o dar la prescripción de hierro hemo más vitamina C para su absorción óptima y en la vitamina D pues darle el requerimiento necesario. Para la minuta patrón A, es decir, los días previos a los entrenamientos, lunes y sábado, se han establecido 5 tiempos de comida. Empezando con el primer tiempo, el preentrenamiento, 1 a 4 horas antes de ese entrenamiento, lo que se busca es brindar 2 gramos de carbohidrato por kilogramo peso. Al igual, un buen aporte de lípidos y de proteínas, siguiendo con el entrenamiento donde se busca la correcta hidratación del deportista y al menos un aporte de 35 gramos de carbohidrato por hora. Siguiendo con el periodo de las 9 o periodo de recuperación, se ha establecido un requerimiento de carbohidrato de 1.5 por kilogramo peso, incluyendo un periodo de hidratación en donde lo que se busca es recuperar las sales perdidas. Siguiendo con el almuerzo, se busca utilizar diferentes alimentos de todos los grupos alimenticios, como lo son los cereales, las legumbres, frutas, verduras y proteína, buscando brindar un adecuado aporte tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Se estableció este mismo régimen para los 2 tiempos de comida restantes, es decir, las 11 y la cena, utilizando alimentos que el deportista ya conocía, pero presentándolos en diferentes preparaciones y presentaciones en los que se pueda tener un mejor aprovechamiento de estos, obteniendo al final un aporte adecuado de nutrientes durante este día, evaluado por la adecuación nutricional, la cual nos da del 100%, cubriendo todos los requerimientos del deportista. Para la minuta patrón B, es decir, los días de entrenamiento no previos a la competencia, miércoles, jueves y viernes, se han establecido también 5 tiempos de comida. En esta minuta, la carga de carbohidratos no es tan alta y en esta se establecerá el déficit calórico propuesto para la pérdida de masa grasa. De igual manera, el preentrenamiento, es decir, 1 o 4 horas antes, se establece un requerimiento de 1.1 gramos de carbohidrato por kilogramo peso,
Durante el entrenamiento se espera brindar al menos 35 gramos de carbohidrato por hora y en el periodo de recuperación o 9 se espera brindar 1.5 gramos de carbohidrato por kilogramo. De igual manera, para los tiempos de comida, almuerzo, onces y cena, se han utilizado alimentos similares a los de la anterior minuta, conservando alimentos de grano entero, preparaciones como ensaladas y productos descremados para el manejo de la dislipidemia presente. El aporte total de nutrientes brindados en esta minuta cumple una adecuación casi del 100% de los requerimientos nutricionales del deportista en estos días, logrando un déficit calórico y por ende una pérdida de masa grasa a futuro. Para la minuta patrón C, los días de competencia, es decir, martes y domingo, se han establecido también 5 tiempos de comida. Esta minuta es diferente ya que la competencia es en horas de la noche, por lo que las 3 primeras comidas del día, desayuno, 9 y almuerzo, se ha establecido un aporte de macronutrientes similar, esperando el tiempo de comida de las 9 o precompetencia para brindar esa carga de carbohidratos precompetencia. El tiempo de precompetencia u 11 se ha establecido un requerimiento de carbohidratos de 1.5 gramos por kilogramo peso. De igual manera, para el periodo de competencia se han establecido al menos 35 gramos de carbohidrato por hora. También en esta minuta se estableció un periodo de poscompetencia en donde se busca la rehidratación y la recuperación de sales perdidas por el deportista durante la competencia. El periodo de cena también tiene un aporte similar al del desayuno, el de las 11 y el del almuerzo, logrando así un aporte total de nutrientes con una adecuación nutricional casi del 100% en esta minuta. Bueno, en cuanto al componente de hidratación y ayudas ergogénicas, empezamos por la tasa de sudoración, que nos dimos cuenta que era de 1,13 litros por hora, pero durante el proceso dimos cuenta que el porcentaje de pérdida de peso era del 3% y esto quería decir que había una deshidratación moderada, que aunque fuera moderada, esto tenía efectos como ser intensa, disminución de la resistencia al ejercicio, calambres y mareos. Aparte que se puede aumentar el riesgo de sufrir lipotimias e incremento de la temperatura corporal. Además que puede bajar el desempeño hasta un 10%, que es lo que menos queremos en nuestro deportista, por lo cual es importantísimo saber esto y saber pues cuánto tenemos que darle durante la actividad física. En la prescripción hídrica lo que hicimos fue basarnos en 3 mililitros por kilocaloría y entonces en los días de partido fueron 12 litros al día y los días de entreno 13 litros al día. En el requerimiento de electrolitos, especialmente el sodio, lo que hicimos fue encontrar cuál era la pérdida de sodio que tenía el futbolista y sumárselo al requerimiento de una persona normal y esto nos dio 4.700 miligramos de sodio. Bueno, y cuando ya teníamos claro cuál era la tasa de sudoración y cuánto requería durante las actividades físicas, entonces hicimos unas recomendaciones para antes del ejercicio, durante y después. Entonces, antes del ejercicio se recomienda 1 o 2 horas antes consumir 600 mililitros de agua, que es como 2 vasos, tomar siempre en sorbos pequeños y que se puede cumplir con agua o con bebida hidratante. Durante el ejercicio, pues como es importante garantizar que se recupere la pérdida de agua, electrolitos y carbohidratos, se recomendó que tomara 3 botellas de Gatorade, que es 1.5 litros, que garantizan 101 gramos de carbohidrato y 612 miligramos de sodio. Pero además se le tendrá que dar en un partido 1 litro de agua y en un entrenamiento 1,2 litros de agua más del 1.5 litros que habían en las 3 botellas de Gatorade. Esto con el fin de que se hidrate lo suficiente y que después del partido no haya esa pérdida de peso exagerada que disminuya el rendimiento del deportista. Y después del ejercicio se debe hacer un control del estado de hidratación para poder recomendar pues la cantidad de agua que debe tomar después, esto con el fin de saber cuánto fue la pérdida de peso y bueno, todas estas cosas que nos ayudan a saber en qué estado terminó el partido. Pero por lo menos debemos
asegurar 600 mililitros de agua después de la actividad física y continuar con la hidratación constante durante todo el día. Y también, durante todo el día y antes de los partidos hay que seguir hidratándose, no solamente durante el partido. Es importante también que se le dé la recuperación de electrolitos, por lo tanto se recomienda que para garantizar una adecuada hidratación celular después de la actividad física, tomar bebidas como leche entera, semidescremada o suero, porque estas bebidas tienen un mejor índice de hidratación en comparación con el agua. Entonces también podemos ofrecer este tipo de bebidas después de la actividad física. Y ya para terminar, pues las únicas ayudas ergogénicas que usamos fue el Gatorade y eliminamos el suplemento de proteína porque, como anteriormente vimos, era innecesario ya que cumplía con su requerimiento de proteína solo con la alimentación. Entonces eso fue lo único que usamos para este deportista.